Muy buenas tardes. Desde el Facebook del Museo de Arte Moderno de Bucaramanga los saludo aquí en el Jardín de Esculturas. Es un espacio que no habíamos tenido presente para estos encuentros virtuales a través de esta plataforma de streaming que nos permite acercarnos a sus pantallas y traer pues estos conversatorios y charlas muy entretenidos acerca de las exposiciones y contenidos que tenemos en el MAM. Y precisamente en este mes de junio la exposición Furor Hermético de Damián Alquichire pues ha estado en un protagonismo muy interesante, ha tenido eventos alternativos a su inauguración, eventos con la música, con la danza, y hoy es la oportunidad para dialogar con los escritores de acá de Bucaramanga con los que ha trabajado Damián para hacer este espacio Furor Hermético Textos. Ellos dos pues son Carlos Ulloa y Gustavo Sanabria. Ana Mardoquea, precisamente para quienes le conocen en su proceso artístico. Son dos escritores referentes de la ciudad, bienvenidos, que le han apostado a la obra de Damián Alquichire y a través pues, de este maravilloso libro que es el producto de su trabajo, pues han podido crear un lenguaje, crear toda una estética literaria para esta obra. Entonces, un saludo, Carlos, saludo, Gustavo, ¿cómo están? Hola, muy buenas tardes. Adriana, ¿cómo está? Bien, hola, muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo les ha ido? ¿Cómo han sentido esta temporada de exposiciones? Ayer estábamos dialogando con Gustavo y en la inauguración también con Carlos de todo lo que ha sido pues este trabajo liderado por Damián, pero también apoyado por ustedes y por LACSA, Laboratorio Creativo de Santander. Entonces, pues antes de entrar en ese proceso que es el propósito de este conversatorio, conozcamos un poco de cada uno de ustedes, quiénes son, Carlos Ulloa primero y luego pues Gustavo, por supuesto. Bueno, yo soy Carlos Ulloa, yo hago parte del Laboratorio Creativo de Santander y desde allí pues hemos venido trabajando los últimos 3 años en la ciudad. Tenemos varios frentes en el laboratorio, principalmente como cuerpo cultural, tratando de hacer actividades, tratando de aumentar la agenda cultural para la ciudad. Pero también tenemos un brazo editorial con el que hemos sacado ya 4 libros impresos y digamos que pues en esta interdisciplinariedad fue un poco la que nos permitió llegar al proyecto de Damián, a la obra, a la exposición que él tenía pensado hacer. Y a partir de allí pues aparecieron las sinergias, aparecieron como los apoyos y las alianzas que pudimos hacer para acompañar parte de la exposición, sobre todo en su lanzamiento, en su día de inauguración, y pues el libro que nos convoca aquí, que es el catálogo slash texto de la obra. Sí. Gustavo. Hola, bien, soy Gustavo Sanabria, firmo mi trabajo como Ana Mardoquea, soy escritor, ilustrador, muralista, he publicado 4 libros, una novela gráfica, un libro de cuentos, un cómic y recientemente junto a LACSA una novela que ocurre precisamente en la ciudad de Bucaramanga. Soy profesor, dicto talleres de dibujo, dicto clases de filosofía, hago un montón de cosas. Bueno, contento de estar aquí charlando de la obra de Damián. Gracias, Gustavo. Y sí, precisamente Damián pues nos da también a través de su obra muchas oportunidades para el pensamiento, para la sensibilidad. Para quienes no han podido visitarla, esta muestra Furor Hermético en salas del Museo de Arte Moderno compone pinturas, dibujos, grabados y animaciones que son producto de una retrospectiva de su obra, que dialoga mucho también con varios momentos o varios ítems que quiero que ustedes dos aborden a partir de los primeros encuentros que tienen con Damián. Respondamos la primera pregunta, si lo hablamos de una manera técnica, es ¿cómo es ese primer acercamiento a la obra de Damián? ¿Cómo empiezan ustedes a enfrentarse a
a este producto artístico y estético precisamente tan excelente, porque Damián es un artista muy trabajador, se nota que es bastante exigente en sus procesos. Pero bueno, ¿cómo se acerca primero entonces Carlos a la obra de Damián, quien sale pues de ese furor, de ese hermetismo, perdón, y luego tiene este furor artístico para proyectar sus piezas? ¿Cómo es ese acercamiento inicial? Usted que lo conoce y que es su amigo, pues cuéntenos un poco de esa experiencia. Vale, bueno, Adriana, y personas de internet, les cuento, digamos que la palabra o la expresión podría ser la misma que utiliza Goethe en una novela, que es una expresión que retoma Max Weber para hablar como sus análisis sociológicos, que son las afinidades selectivas, ¿sí? Las afinidades selectivas, que son como este tipo de encuentros en los que uno, digamos que se conecta muy rápido con la persona, con la cosa, y de alguna forma, a pesar de la extrañeza, descubre una cierta familiaridad, ¿no? Esta afinidad selectiva apareció primeramente con Damián por el hecho de ser foráneos en Bogotá, por el hecho de coincidir a través de amigos de Bucaramanga, un día en su casa, por casualidad, por completa casualidad, pero digamos que por una conexión también artística, porque Damián, incluso uno de los cortometrajes que él está presentando, uno de los cortometrajes que él está, de las animaciones, perdón, que él está presentando, está musicalizado con la música que componía Santiago Jiménez en una agrupación en la que yo participaba, que era Benjamín. Y digamos que las conexiones empezaron a aparecer marcadas por eso, por el hecho de ser foráneos en la ciudad de Bogotá. Y hasta ahí pues fue la aproximación, fue un descubrir de una persona muy talentosa, una persona joven, de todas formas, un artista bastante joven, pero digamos, con una fuerza inusual en la manera en la que aplicaba su trabajo y digamos, en la técnica que había escogido, en la animación cuadro a cuadro, por dibujo, no digital, digamos, en este sentido. Entonces, en esa mezcla como de esas dos materialidades, ¿no? Como el dibujo y la animación, pues hacía una obra bastante particular, bastante llamativa. Esta conversación se dilata en el tiempo y realmente vuelve a retomarse cuando Damián aparece en Bucaramanga. Nos encontramos en la noche, nos encontramos en los lugares donde uno se encuentra, aquí las personas sensibles de Bucaramanga, en Municipal, pero en los museos, o sea, se encuentra uno pues en los espacios culturales, que no son muchos, y la conversación se retoma desde esa afinidad selectiva, desde esa estima, desde esa admiración, pero se retoma ya digamos, con la pregunta de, bueno, usted está aquí en Bucaramanga, usted va a perdurar aquí en Bucaramanga. Digamos que la última imagen que yo tenía de Damián era una persona que estaba en Bogotá o que estaba con horizontes internacionales, pero cuando él, digamos, decide quedarse en Bucaramanga o él decide hacer de Bucaramanga su lugar de residencia, pues inmediatamente atrae la atención mía y del Laboratorio Creativo Santander, en la medida que nosotros estamos muy pendientes de precisamente del pulso cultural de la ciudad, y nos parecía que Damián podía ser como, digamos, una persona que puede aportar muchísimo a esto, cosa que se quedó demostrada pues en su exposición. Entonces, allí empezamos a hablar y empezamos a conocernos más, y ahí es donde Damián nos cuenta su proyecto ambicioso de hacer una retrospectiva que también le permita como cerrar este capítulo de su obra temprana, digámoslo así, de su primera obra, y lanzarse a la tarea de crear nueva obra. Entonces, pues aparecen esas coincidencias, esas conversaciones que se transforman pues en esta alianza y en lo que ya hemos visto. Eso sería.
Y es una alianza que realmente ha traído muy buenos resultados. Yo creo que como institución nos quedamos bastante complacidos con el proceso que lleva este artista por su interés y por la forma en la que trabaja y que es tan quisquillosa o tan pendiente de los detalles. Yo me imagino que así también fue como esa visión que ustedes tenían con respecto a lo rígido que es cada uno de sus procesos o el paso a paso que toma a su trabajo, y que es realmente admirable porque aprende uno como institución y como gestor cultural a admirar pues esa valentía con la que los artistas se arriesgan a dar el todo por el todo en su exposición y a siempre dar el 300%. Entonces, me parece que fue muy puntual que ese encuentro se desarrollara de esta manera y que también la amistad pues estuviese presente en estos procesos, que siempre hace que sean más estimulantes para el público y que pues, inspira a que se repliquen estas hazañas en la ciudad, que sobre todo necesita más proyectos culturales y alianzas entre las instituciones. Gustavo, ¿y cómo fue entonces ese acercamiento suyo con Damián? ¿Cómo empieza usted también a repensar la obra de él para hacer esta construcción sobre la serie amarilla y serie negra que están presentes en la exhibición? Cuéntenos detalles sobre eso. Voy a empezar diciendo que en Bucaramanga somos muchos los que creemos en el arte como forma de vida, los que queremos crear cualquier tipo de arte, literatura, artes plásticas, escultura, y que ese sueño es un sueño difícil y que por eso me pareció muy bonito el poema con el que abre Damián el libro, su libro que condensa su obra, y es un poema de Charles Bukowski, que empieza, voy a traducirlo a mi colombiano chambón, es: si lo vas a intentar, hágalo sin mente, de otra manera ni lo intente. ¿Sí? Inténtalo con toda, y sabrás que vas a perder novias, vas a perder esposas, vas a perder amigos, vas a perder trabajo, y hágalo. Va a perder muchas cosas. Eso supone que un artista debe ser realmente convencido y disciplinado. Cuando conocí a Damián, vi eso, y cuando conocí a Damián, recuerdo ese poema. Estaba en la conversación, en algún momento de la conversación. Yo también estaba en la ciudad de Bogotá. Damián empezó a estudiar Bellas Artes en la Nacional. Pronto se dio cuenta que sus maestros eran unos incompetentes, digámoslo así, y en una clase de dibujo, pues no dibujan. O el profesor de dibujo no sabe dibujar, ¿qué me va a enseñar? Si el profesor de escultura no sabe manejar materiales, madera, metal, bronce, etcétera, solamente me va a enseñar a instalar urinales en museos. Bueno, entonces, digamos que él sentía esa desazón, y lo conocí cuando él dijo, pues bueno, voy a pasar por la universidad, apruebo mis notas, pero voy a hacer mis proyectos. En ese momento montamos una revista que nació y murió pronto, pero montamos una revista que se llamó 95 Diantres, en la que Damián me invitó y así lo conocí. Yo como escritor, ahí fue plataforma de unos cuentos míos y a la vez plataforma de dibujos y grabados de Damián. Hay uno de esos grabados que recuerdo muy bien de aquella época, que es el que está inspirado precisamente en el poema de Bukowski, que es el de la ruleta, los jugadores, ese grabado que salen jugando la ruleta en un casino. Entonces, así conocí a Damián, una persona que estaba convencido de que había que trabajar con disciplina y que había que montar proyectos con lo que hubiera, y si no había nada, también se hace. Entonces montamos esa revista y ahí nos conocimos. Creo que esa es como la primera, lo que tendría que contar ahí.
Bueno, son bastantes las circunstancias que los unen. Por un lado hay un acercamiento desde la música con Carlos y sus amigos, y bueno, toda esta alianza también con LACSA, que ya es una institución que proyecta siempre escenarios para las artes. Y luego con Gustavo viene esta anécdota que me pareció interesantísima y que es muy Damián, ahora que lo conocemos más, acerca de cómo hacía esta crítica en su proceso académico inicial. Entonces, creo que ya con este pie pues podemos continuar descubriendo cuáles son esas primeras palabras que ustedes construyen en la obra de Damián. Y yo quiero que iniciemos con Carlos, que pues precisamente su texto me gustó mucho. Lo leí y estuve como bastante entretenida porque hay unos gestos allí que dicen mucho de nosotros mismos como seres humanos, pero también encajan muy bien con lo que se puede hacer o lo que se puede leer cuando estamos frente a la obra de Damián. Y yo creo que Carlos nos explique un poco sobre eso, sobre cómo es este ejercicio de las preguntas, de hacernos las preguntas. Sí, me imagino que usted frente a la obra de Damián también se hizo sus preguntas y cómo eso luego fue desarrollando ese texto que aparece de manera inicial en este libro, y cómo pues también nosotros aprendemos a entender la concepción del tiempo. Ahorita Gustavo decía algo así como que en el poema de Bukowski siempre ante el riesgo está la pérdida, y usted relaciona el tiempo como algo que nos abandona. Entonces ahí hay también cierta relación que descubro. Entonces desarrollemos esa primera parte, Carlos, para dar un poco más de contexto de lo que hay en el libro. Listo. No, bueno, lo primero es comenzar diciendo que, digamos, una de las alianzas que se estableció con Damián fue la de pues, acompañarlo en ese proceso de hacer una publicación que incluso pues él quería, o él quiso que saliera con el sello de Vortex Voltac, que es como esta productora que él quiere crear al margen pues de su labor como artista. Entonces, desde el AXA pudimos acompañarlo pues en la diagramación y en la edición del texto, de los textos y de las fotografías. Y Damián me pidió el favor de que escribiera pues también un ensayo o un breve texto sobre su obra, que hay que aclarar que no es el texto curatorial, que digamos que de pronto uno podría llegar como a confundirse en ese sentido. Digamos que el curador de esta obra de esta exposición fue el propio Damián, en el sentido en que Damián fue el que concibió digamos, el que concibió la exposición y el que de alguna forma supo organizarla bajo este concepto del furor hermético. Y a pesar de que pues es una exposición retrospectiva, y eso pues, es casi que todo el sentido curatorial que tiene, es como agrupar los trabajos hasta la fecha de Damián. Sí, digamos que ese ejercicio de nombrar la exposición como furor hermético y digamos las disposiciones que hubo también en torno al día del montaje, pues son realmente el guión curatorial de esta exposición. Yo lo que hago es construir un ensayo a partir de mi lectura de las obras de Damián, que digamos que sirve como una especie de condimento para la persona que se enfrenta al libro, porque digamos que la persona que se enfrenta al libro pues descubre la obra pictórica de Damián, y encima pues puede llevarse digamos una lectura de una persona que ha seguido la obra de cerca. Dicho entonces, hecha esa aclaración, pues paso, digamos, a contarles un poco lo que yo escribí ahí, que en un texto que se llama Fragmentos de Tiempo, y pues que está inspirado, sí, Fragmentos de Tiempo, y está inspirado un poquito
en hacer una lectura filosófica de la obra de Damián, ¿sí? Filosófica en la medida en que yo soy filósofo, yo, pues, es lo que yo hago en la vida y difícilmente podría separarme de eso. Ahí no es una lectura definitiva, no es una lectura última, es simplemente una lectura, una opinión. Y pues, digamos, el centro, la tesis central que yo quise exponer es que la obra de Damián medita sobre el tiempo, ¿sí? Consciente o inconscientemente medita sobre el tiempo. ¿Por qué? Porque digamos que cuando los dibujos de Damián dejan de ser dibujos y se transforman en un esqueleto de animación, ¿sí? Porque salvo por los grabados de la serie negra, digamos, el corazón de la exposición es apreciar las planchas, los dibujos, los pliegos que sirvieron para las animaciones posteriores. Entonces, lo que está viendo el espectador o la espectadora de la exposición son las entrañas de las animaciones. Y el furor hermético responde a digamos, a ese estado anímico de Damián, de ese encierro, de ese periodo fuerte, intenso de su vida, que lo llevó a hacer una cantidad que rondan los miles de dibujos para poder crear estas animaciones. Entonces, hay algo de monumentalidad en la exposición que está en el museo, porque son muchos cuadros que están enmarcados y que se exponen en una sola pared y que son fragmentos de ese furor hermético. Entonces, yo lo que digo es que cuando yo mis dibujos los transformo, dejan de ser elementos quietos y los transformo en un cuadro a cuadro, en el proceso de una animación, yo estoy pensando en el tiempo. Y a partir de ahí yo lo que me pregunto es entonces, ¿qué tipo de tiempo es el que piensa Damián? Porque no hay que pensar que el tiempo es una cosa unívoca o es una cosa sencilla de pensar, de entender, a pesar de que pues, sea nuestra cotidianidad. Incluso ahí brevemente, porque pues tampoco quería aburrir a la gente con un texto muy largo, brevemente pues llamo la atención sobre el hecho de que nosotros como humanidad hemos tenido diferentes concepciones del tiempo, diferentes aproximaciones a la experiencia fenomenológica del tiempo. Y es muy notorio, por ejemplo, una muy importante, una que nos atraviesa, que tiene un pie en el pasado prehistórico y un pie en el pasado en el presente de nuestra civilización occidental, que es el tiempo griego, que es el tiempo del pueblo griego, un pueblo que conocemos muy bien por ser, digamos, por estar en el centro de nuestro pensamiento occidental, pero un pueblo que es antiguo y que conservaba dentro de sí muchas de las culturas prehistóricas y de ese mundo indoeuropeo donde se forjaron las primeras pueblos, primeras civilizaciones. Esa concepción del tiempo que ellos tenían, por ejemplo, era un tiempo cíclico, ¿sí? En donde el mal, por ejemplo, era una pregunta difícil, dado que el tiempo era perfecto y hacía alusión a los procesos perfectos que eran el universo mismo, el cosmos, el orden. Entonces, a pesar de que hubieran sentimientos de dolor, a pesar de que hubieran sentimientos horribles que se quedaron demostrados, por ejemplo, en la construcción de estas obras teatrales que llamaban las tragedias muestran un presente horroroso que sin embargo está atrapado en una inevitabilidad. Y hay algo, digamos, hay algo catártico, como dice Aristóteles, de las tragedias, en el sentido de que son cosas que necesariamente tienen que pasar, ¿sí? Que son cosas inevitables, el tiempo es inevitable. Pero nosotros hemos ido como civilización avanzando hacia otra concepción del tiempo completamente distinta, ¿sí? Ya no estamos hablando de un tiempo cíclico, sino estamos hablando de un tiempo lineal, ¿sí? Esto se descubre
cuando se descubre, cuando están las revoluciones científicas y cuando se empieza a entender el universo bajo el concepto de la entropía. Bajo este concepto de la entropía aparece en el universo una flecha, ¿sí? Y los procesos organizados avanzan hacia procesos desorganizados y se entiende que el universo envejece, que todo en el universo envejece o cambia, se transforma en una irreversibilidad, ¿sí? La irreversibilidad del destino que nos deja atrapados a repetirse una otra vez, ahora se vuelve una sensación dolorosísima que es todo pasa por una única vez y ya, y no se vuelve a repetir. Entonces, este es el universo de la nada, porque este es el universo que avanza desde la creación, desde el ser hacia la nada, porque todo se repite una sola vez, todo es una sola vez. El universo entero, como cualquier ser vivo, como cualquier organismo, va a morir. Ese es el universo nihilista que estamos construyendo y que estamos tratando de entender como civilización. Y a mí me dio la impresión de que Damián, con su obra, él representa bastante bien este universo nihilista, que la meditación sobre el tiempo que él hace es sobre un tiempo nihilista. Porque o sea, de entrada hay un aspecto lóbrego, hay un aspecto lúgubre en su obra. ¿Sí? Los textos de Gustavo, de Ana Mardoquea, también lo reconocen. Hay una angustia en las figuras, en las personas atrapadas en los dibujos de Damián. Hay una serie de movimientos muy orgánicos, muy de la vida en sus animaciones, pero son movimientos como que siempre están en la búsqueda de un propósito. No pareciera que son movimientos que llegan que tienen un propósito manifiesto, sino como que están en una búsqueda. Y eso es precisamente la sensación que tenemos los seres humanos cuando nos enfrentamos a un universo entrópico. Y es como, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cómo le ganamos la partida al sinsentido del universo? Entonces, construyo en el texto una lectura de la obra de Damián a propósito de recordarnos esa visión del mundo. Y termino con un señalamiento tanto para el lector del texto, para el espectador de la obra, como para el mismo Damián. Y es de la misma manera como nosotros estamos atrapados a una pregunta del gran por qué, o sea, hacia dónde vamos, por qué hacemos lo que hacemos en un universo sin sentido. También la obra de Damián, que es una obra, repito, de un artista joven, un artista que tiene toda la vida por delante, digamos que se transforma ella misma en una pregunta en la medida en la que pueda encontrar su lugar de cara a una obra futura, a lo que se abre, a lo que se proyecta, ¿sí? Entonces, digamos, el furor hermético, las obras que están contenidas en furor hermético son muy valiosas por sí mismas, tienen una calidad pictórica, como Marcelo decía Adriana, destacable, son excelentes, pero como obra, digamos, en su sentido, a pesar de ser una meditación sobre el tiempo, digamos que no van más allá de una pregunta. Y para encontrar realmente su verdadera potencia, pienso que tienen que dialogar con el futuro, tienen que dialogar con la obra sucesiva. Si no existe una obra sucesiva, ellas quedarán encapsuladas como una gran pregunta de angustia, como un episodio de una furiosa angustia, pero yo pienso que ellas van a encontrar una resignificación en la obra posterior de Damián, cuando, si a él el destino se lo permite y le permite la vida generar más obra, seguramente estas obras tempranas van a quedar, digamos, transformadas ya no solamente en una pregunta, sino como en un horizonte de posibilidad a otras nuevas reflexiones. Eso fue lo que quise decir. Pues a mí me encanta, o sea, genial porque hay toda un porqué, una construcción de esto que usted nos explica y de cómo precisamente pues también la obra de Damián dialoga con estas temporalidades. Creo que la pone en una posición muy, muy, muy chévere, atractiva
para uno como espectador que ya se ha embelesado con las piezas o que por lo menos ya las ha visto varias veces y le gustan mucho y encuentra en sí mismo pues esa forma también de expresión y de búsqueda de esa existencia o ese porqué de la existencia, ¿no? Yo a veces pongo en paralelo esas mismas impresiones que los artistas hacedores de las piezas nos dan en una visita guiada, en un conversatorio, etcétera, con las impresiones del público en general, porque eso siento que es un diálogo que debe hacerse y más si son estos los espacios que nos permiten ir un poco más allá de ver la obra expuesta en una sala y que hay personas que trabajan desde otras áreas, en este caso desde la filosofía, para darle una idea o una posible explicación a su proceso y me parece que es súper asertiva. Quiero ahorita precisamente entrar a la versión o a esta construcción que hace Gustavo, porque hay un análisis preciso en la serie amarilla y en la serie negra, que es la que quiero que pongamos sobre la mesa, y sobre todo desde el sufrimiento o desde esa expectativa que sufren o que viven estos personajes que están en la serie amarilla, ¿no? Quienes ya han podido verla, identifican que hay una identidad o que hay un sujeto allí que padece o que está sufriendo o que tiene una situación de dolor o de pérdida. Entonces, Gustavo, si estoy equivocada, por favor, dígame, está súper equivocado, se está entendiendo lo que no es, y introduzca este trabajo que ha construido de la mano de Damián para explicar y para darle pues también una apertura literaria a estas series. Bien. Eso. Sí, bien. Suena bien. Primero debo decir que me gusta la idea de Carlos, esa idea de presenciar la obra de Damián nos lleva a la sensación de nos vamos a morir, ¿qué vamos a hacer? Y me encanta la conclusión de ¿qué vamos a hacer antes que nos vamos a morir? Crear obra. A crear obra, crear arte. Esa es la respuesta. Sí, el tema del dolor, de la angustia está presente, pero quiero de nuevo retomar el tema de Carlos sobre el tiempo y es una pequeña reflexión sobre el dibujo. Si uno toma cualquier dibujo es algo estático, detenido en el tiempo. Pero si uno observa las técnicas y el uso del color de Damián, son dibujos que quieren escapar a esa quietud del dibujo. Y recuerdo muy bien una de las obras expuestas, que es el dibujo de una mujer que parece que está intentando escapar de la hoja en blanco, y además como los dibujos de él son como un palimpsesto, una suerte de dibujo que se borró, que deja su recuerdo, un dibujo que se borró y quedó el recuerdo de ese dibujo anterior, y hay otro dibujo encima, y otro, y el dibujo más reciente es esa mujer que parece estar escapando de esa quietud, de ese papel. Entonces, quiero resaltar que Damián utiliza, en el caso de la serie negra, la monotipia como manchas. Las manchas no son estrictamente líneas estáticas, sino que están en constante movimiento. Y en el caso de la serie amarilla, el uso del color, le genera cierto movimiento. Yo escribo que es como si toda la pintura fuera una llama y los mismos personajes emergen de esas llamas. Entonces la decisión de Damián por decantarse en la animación sería muy consecuente en esa exploración del tiempo y del dibujo que se mueve. Bueno, esa era la reflexión que quería compartir a partir de lo que Carlos estaba conversando. Pero sobre el tema de cuál fue cuando yo conocí a Damián en el 2014, él me presentó la serie amarilla
y en ese entonces yo escribí el texto que está en el libro. Yo ni me acordaba de ese texto. Fue que Damián me lo recordó y me escribió para el nuevo texto sobre la serie negra. Y veo que coincide, porque en la serie amarilla lo que yo noté fue que existe la violencia. Los personajes retratados están viviendo una violencia de una manera muy calmada y no son precisamente objetos como cuchillos o hachas o motosierras o lo que sea lo que atraviesan sus cuerpos, no es un objeto sólido lo que atraviesa sus cuerpos, sino precisamente es la luz. Entonces, el uso del amarillo en esta obra irrumpe un poco con la comprensión normal del amarillo. El amarillo es la carita feliz amarilla, la esperanza, la alegría, ese es el amarillo. Pero el amarillo aquí en la obra de Damián es infección. Todo lo opuesto, comunica de la alegría y la esperanza, transmite violencia, fuego, incendio. Entonces ese uso del color en esas obras, además de violento, es hermoso. Y con respecto a la serie negra, que son monotipias y la mancha le da ese movimiento, pero los gestos de los personajes retratados parecen cadáveres, precisamente como quien muere en la soledad. Pero no es la soledad de la clínica, o sea, no es quien muere en urgencias, no es quien muere en la unidad de cuidados intensivos, es quien muere en la soledad de ese universo que estaba hablando Carlos, como esto no tiene sentido, estoy solo yo con mi muerte, es la completa oscuridad sin límites. Entonces, ahí el uso del color negro transmite esa sensación, el uso de la monotipia funciona muy bien en esos momentos, en esos retratos de la angustia y del momento en que uno se desprende de su cuerpo, de su vida material o lo que como queramos entenderla y sencillamente se entrega a la nada definitiva. Entonces, bueno, creo que esa es como un poco la forma en que yo sentí la obra de Damián. Si nos acercamos un poco a la museografía, porque precisamente serie amarilla y serie negra están enfrentándose, ¿cierto? Y basados en lo que ya ustedes han hablado, pues cómo encajan también ese lenguaje, ¿no? Ya hemos visto que en esos mismos escenarios de las salas de exhibición, en este caso donde están los proyectos de Damián, suceden los eventos que les hablaba de la música y de la danza. Pues desde su ejercicio de lectura, básicamente, y de construcción literaria, pues cómo interpretan en la museografía, en este caso, para serie amarilla y serie negra, están en paralelo, y que quien ingresa a la sala precisamente casi que se enfrenta primero con la serie negra y luego pues dialoga con la amarilla. Hagamos este ejercicio como de pensamiento para darle también una orientación a esa museografía que el mismo Damián hace, y yo creo que es completa y absolutamente intencional de llevarnos pues hacia ese camino de esas ideas que ustedes nos comparten. Que empiece Guti. Yo resumo con lo que dije ahorita, vamos a morir. Es como entren y salgan y tengan la sensación de que vamos a morir, la seguridad, la certeza, no hay más certezas, vamos a morir. Lo pueden elegir en qué color, negro o amarillo. Sí, es porque es como un pasaje, ¿no? Un pasaje, cuando se le abre a uno el camino y uno pasa por la mitad y al lado y lado los están escoltando, acompañando, pero bueno, ¿qué te está acompañando? ¿Qué te está
escoltando, unos rostros que están muriendo, que están retorcidos de dolor, de sufrimiento, entregándose a la muerte, y por otro lado unos seres incendiados en llamas. Entonces, uno visitar el museo es atravesar ese pasaje, ese lindo desfile. Sí, a mí me parece como que a mí me da la impresión de que o sea, son bloques compactos, eh, son bloques compactos, trabajan muy bien, hablando pues en términos museográficos, o sea, creo que las obras trabajan muy bien en las paredes, o sea, que en el montaje les permite como generar como esas zonas, ¿no? Y esa contraposición pues es muy interesante e incluso podríamos agregar la que yo mencionaba al comienzo, la primera pared de la primera sala, que está pintada como de un gris ratón y que tiene los cuadro a cuadro del Chimerical Museum, de la animación, y que tiene del techo al piso de cuadros, y digamos que de alguna forma uno se lleva también una impresión especial allí en ese lugar, ¿no? De la misma forma como cuando está ante la soberbia pues, de estos grabados negros, o la delicadeza pues, de la serie amarilla, porque la serie amarilla, y hablo también como desde la inauguración, me da la impresión de que cautiva muchísimo a las personas, eh, porque a pesar de que, pues, de que pueda haber ese tono de infección que dice Guti, Gustavo, evidentemente los cuadros de Damián tienen una calidad técnica que, que atrapan y que, digamos, de alguna forma es muy fácil que la gente los admire, e incluso es muy fácil que la gente quiera llevárselos a sus casas, digamos, no solamente pues por la labor de la seriedad que Damián le imprime pues a su obra, a su nombre, sino también yo creo que además de ese espíritu de conservación, de coleccionismo que puede haber, yo sé que hay gente que se enamora de esos cuadros, gente que de alguna forma ve los cuadros y siente como esa ficción que nace frente a los dibujos que están muy bien hechos. Entonces, yo pienso que son bloques de sensaciones sobrecogedoras. Que hay un ruido aquí que me tiene Tranquila. distraída, pero sí, yo creo que la conexión que se genera con la obra de Damián es intrigante, y vuelvo a su idea inicial, Carlos, sobre las preguntas. Y me impresionó mucho la idea sencilla de reflexionar en que ni siquiera importa la respuesta a lo que nos estemos preguntando, no puede ser con una obra, puede ser con otra creación artística. Y yo creo que esa conexión también que ha generado Damián de manera intencional con nuestras propias oscuridades, ¿sí? Nuestros propios lados oscuros, no sé, la traduzco de esa manera, pues nos llevan también a ese desfile que llama Gustavo de incertidumbre, pero de que a la larga la reflexión es la que él ha impuesto en un principio, y es todos vamos a morir, pero lo que hay que hacer es crear obra, ¿no? Pero que a la larga también viene siendo de una reflexión que hacen con Damián, de que sí se sufre en ese proceso de crear obra, que parece que es la única cosa a la que se viene a este plano, ¿no? A este mundo. Entonces, no sé, pienso que ustedes podrían ayudarme aquí dándole como una breve idea para entender todo lo que se vive desde que se inicia la experiencia pictórica con Damián en las salas, se ven los productos de sus animaciones, y se termina en la serie amarilla. O sea, si en 3 pasos se pudiese explicar esta exhibición, ¿ustedes cómo la describirían? Bueno, digamos, yo diría, pues yo diría eso, o sea, diría como que por una parte, o sea,
de nuevo, la monumentalidad que da, digamos, el exponer tantos cuadros enmarcados y, digamos, expuestos en una sola pared de doble altura y que, digamos, genere el efecto de que usted pueda empezar por el cuadro más arriba de la esquina de arriba y con los mismos ojos moverse así de un lado a otro y generar usted mismo la animación. Me parece a mí que más que un efecto visual bacano, es una sensación es una escuela para las personas que les gusta el dibujo y para las personas que les gusta el arte, para que se den cuenta del trabajo que está detrás, ¿no? O sea, lo digo también en el texto, o sea, es una meditación sobre el tiempo porque, o sea, partiendo del punto más básico, y es que también es un artista que ya tiene una obra considerable, un cuerpo de obra considerable, una cantidad de dibujos considerables, ¿no? Hoy en día, digamos, desde la promoción de las redes sociales y el individualismo, pues todos nos llamamos artistas de alguna manera, todos lo somos, pero a la hora del té, pues no hacemos obras, o sea, es más como una sensación de querer tener un reconocimiento, pero cuando ya nos respalda, digamos, un hecho, pues ahí es innegable el apelativo de artista. Entonces hay una obra, o sea, y eso, digamos, es una sensación que ya de entrada es una sensación de escuela, o sea, uno tiene que tomar ese baño de humildad y decir como, qué chimba, o sea, estoy delante de una persona que se tomó el tiempo, ¿no? El espacio, el haber puesto las cortinas, el haber generado un espacio de oscuridad en la sala, que yo, digamos, no había visto hacía rato en el museo, me pareció también muy interesante, muy acertado. Las animaciones se disfrutan en la oscuridad, en esa proyección. Las animaciones son sobrecogedoras, pues, también tienen, digamos, cada una su personalidad. No vale la pena entrar pues a resumirlas cada una, pues, pero me parece que ese espacio oscuro, ese espacio de observación está muy chévere porque precisamente hace más plástica la sala, ¿sí? Hace que la sala también se mueva un poco, o sea, mute, no sea solamente un espacio expositivo plano, sino que la sala también, oscureciéndose, invite a otro tipo de percepción. Y cuando salimos a los grabados, a la serie amarilla, en la sala contigua, pasa esto que yo les digo, o sea, yo pienso que pues ahí es donde estamos como delante de la esencia del arte, o sea, delante de un objeto que enamora, o sea, unas cosas que enamoran porque cuando las cosas están bien hechas, cuando las cosas son sobresalientes, cuando las cosas de alguna forma hablan a un estado de ánimo que nosotros podemos estar sintiendo, que podemos identificarnos, nos inspiran ser conservadas, nos inspiran la conservación. Entonces, ahí, digamos, se muestra también esa fuerza que tiene la obra de Damián como la creación de objetos, porque a pesar de que son, por ejemplo, reproducciones las que él vende, no son originales en ese sentido de unicidad. Son obras que uno quisiera tener en la casa porque de alguna forma son objetos extraños, raros, pequeños logros de un talento que no es fácil replicar. Entonces, digamos, esa tercera emoción pasa mucho en esa segunda sala y es muy genuina. Yo creo que más de una persona la sentirá cuando esté por allá. Sí, por supuesto, alimenta mucho el ejercicio de detenerse en cada una de esas tres escenas que usted ha descrito muy bien y que realmente pues le dan ese reconocimiento y esa garantía a la excelencia de este trabajo museográfico de Damián. Gustavo, ¿cómo finaliza su merced este espacio de llamas, de calidez y de lo que ya hemos citado con referencia a la obra de Damián y cómo se ha podido pues percibir desde este orden que he impuesto, que están los tres momentos de las salas, pero que pues seguramente usted también tendrá su propia visión? Yo quiero
resaltar que presenciar su obra es presenciar la obra de un artista que ha reflexionado sobre su propia obra. Es decir, además de disciplina, se pregunta y se apasiona por los temas de los cuales está trabajando. No se entrega a ciertas modas específicas que venden bien a los mercados europeos. Estoy pensando explícitamente en muchos artistas que exotizan el tercer mundo precisamente como para venderse, sino que él, esto lo sé porque me lo ha contado, él se enfrenta en sus exposiciones en Europa, en otros lugares, es como usted, así como la típica pregunta, ¿usted por qué no viene en taparrabos y por qué su obra no habla de cosas así como de guerra y tercer mundo? ¿Por qué se atreve a experimentar con estos temas, básicamente? Entonces es como saber eso, saber que es un artista consciente de que está trabajando ciertos temas que lo apasionan, que lo envuelven con convicción, con disciplina. Y bueno, también quiero rescatar, hay una de sus animaciones que tiene un título precioso, a mí me parece precioso, que es el Museo Quimérico de las Formas Cambiantes, traducido. En su libro, en el libro de la obra, hay una cita de Damián que habla, dice lo siguiente, dice: después de mi viaje a Rusia, llegué a Colombia y no podía dejar de pensar en mi visita al Museo Hermitage. La cantidad de cuadros que contiene ese museo me impactó profundamente. Esos días se me ocurrió esta pregunta: si la animación está hecha de 12 cuadros por segundo, cuadros, ¿acaso puede un trabajo de animación convertirse en museo gigante al contener muchos cuadros? Me parece esa cita también muy diciente, como de la reflexión que hace sobre su propia obra, lo importante que fue ver ese museo, y creo yo también lo muy importante que es hacer presencia en un país como Rusia, que tiene una tradición de animación experimental larguísima y preciosísima. Pueden buscar animación rusa en YouTube, encontrarán unas cosas impresionantemente maravillosas, y que Damián haya tenido la alegría de dar su aporte como artista y animador, dibujante, y hablar y hacer presencia allá y conocer de esa tradición también, pues me parece algo que hay que celebrar, que podamos también tenerlo presente aquí en el Museo de Bucaramanga. Agradezco también ese comentario, Gustavo, porque sí nos aterriza un poco como bumangueses y como consumidores de la cultura principiantes, para reflexionar también de cómo son esas experiencias de los artistas y que realmente proyecten pues ese trabajo diario de querer hacerlo bien y querer proyectar sus creaciones en otros escenarios internacionales y de precisamente también obtener esas impresiones. Hace poquito hablaba con él y ya la próxima semana, bueno, en unos 15 días se va a exponer a Sicilia, y contaba pues toda esa ilusión que le hacía y de cómo seguramente iba a hacer ese proceso. Y ahora retomando pues esa idea de Carlos inicial sobre el futuro de su obra, seguramente algo pasará también en esa experiencia que le traiga nuevas formas de hacer sus piezas o nuevas creaciones al futuro. Entonces, genial que lo hayas tomado por ese lado. Yo creo que lo importante también es que esas visiones de su mundo pues sean compartidas con las visiones del mundo nuestro. Yo creo que cerremos aquí ya este espacio que ha sido bastante nutrido, que ustedes desde sus trabajos literarios y sus trabajos de investigación y de filosofía pues han sabido compartir con nosotros hoy.
Quiero pues hacer una información parroquial sobre el libro de Damián, que todavía pues se encuentra disponible en el museo, aquí lo pueden adquirir, o contactarlo a él a través de su Instagram, damian.alquichire. Esta obra literaria pues es una obra que está impresa en muy buena calidad, está cosido pues a lomo, son 90 páginas muy bien construidas, ilustradas, la diagramación pues ha sido hecha en colaboración con Carlos Ulloa. Es un libro pues impreso en papel propalmate de 200 gramos, entonces todavía está disponible para que lo puedan aquí adquirir, y gracias pues precisamente a ustedes, Carlos y Gustavo, por tenerlo allí también en sus bibliotecas y en sus corazones, me imagino, porque es una obra maestra, es una pieza muy interesante de tener, y qué bonito pues que también todos podamos leerlo y entender de qué va este trabajo de Damián Alquichire. Gracias, Carlos, gracias, Gustavo, por abrirnos estas ventanas también para quienes todavía somos principiantes en esta interpretación de las formas, y sobre todo las formas en el arte, del color, de las vibraciones y del movimiento, desde esta perspectiva filosófica y literaria. Entonces me despido de ustedes. Aquí ya hay un montón de personas visitando el jardín, entonces están apareciendo en la transmisión. Un saludo final para Damián también, que pues seguramente estará viendo este episodio con ustedes. Sí, Adriana, pues muchas gracias por la invitación, usted, a lo que su merced representa, al museo. Muchas gracias pues a Damián por la exposición que nos dio lugar a este conversatorio, y como quedará en el tiempo en internet, pues digamos que la invitación perenne, la invitación que no caduca es a eso, que apoyemos estos procesos, como decía bien Gustavo, procesos genuinos de la ciudad, no son muy fáciles, pero que son nuestros, y apoyarlos como con curiosidad y con corazón abierto, y aprender de todos, como todos y de todas. Muchas gracias, Adriana. Muchas gracias, reitero el agradecimiento, tal como Carlos lo dijo. Muchas gracias con todos los aquí presentes, y bueno, la invitación para ir al museo. Listo. Muchas gracias a ustedes también por pues, apoyar por esta iniciativa. Estamos siempre para mejorar, y gracias a Damián por darnos la oportunidad de que su obra haya sido exhibida acá. Creo que ha sido una ganga así en temas populares, y eso se lo he dicho a él. Siempre estamos agradecidos de que otras experiencias se sucedan en esta casa, y que termine siempre como no termine, se siga escribiendo más bien todo lo que sucede en Bucaramanga desde los escenarios que ustedes mismos fabrican con sus gestiones, LACSA, precisamente por darnos también la bienvenida en esta inauguración súper alternativa, que yo creo que nadie se va a olvidar. Entonces todavía pueden visitar la exposición de Damián, está hasta el 30 de junio, conocen nuestro horario habitual, que es de martes a viernes, de 9 a.m. a 12 y de 2:30 a 7, y los sábados de 10 a 6. Muchas gracias, y espero por favor que sigan participando de estos escenarios de conversatorio virtual, y consuman mucho arte, vayan a las exposiciones de la ciudad. Hoy se inauguran todos los proyectos expositivos de los estudiantes de artes plásticas de la UIS, entonces asistan, las salas los están esperando para que ustedes apoyen el arte en Bucaramanga. Muchas gracias.